y vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Con ustedes su programa cristiano con temas bíblicos de actualidad. Un programa que trae al mundo la verdad presente. Este es el Evangelio eterno. Es un honor para mí presentarles la palabra de Dios en esta mañana, pero necesito su ayuda. Vamos a pedir a Dios en oración primero. Padre Dios que estás en los cielos, santificado sea tu santo nombre. En esta mañana, Señor, de tu día santo, estamos aquí un grupo de tus hijos para escuchar tu palabra. Te pido en esta hora, Señor, que me ayudes a presentarla, que no sea yo, sino que sea tu Santo Espíritu que me ayude a presentar este mensaje que es necesario para estos últimos días en que estamos viviendo. Te lo ruego, Señor, que nos des tu santa bendición en Jesús. Amén. Amén. Hace ya cerca de 2000 años, hermanos, nuestro Señor Jesucristo estuvo aquí en la tierra y les dijo a sus discípulos y a todos los que estaban reunidos cuando se estaba elevando al cielo, les dijo: no los voy a dejar huérfanos, les mandaré otro consolador para que esté con vosotros hasta el fin del mundo. Veamos la palabra de Dios en Lucas 24:13, hermanos. Sucedió, hermanos, que cuando nuestro Señor Jesucristo fue crucificado allá en Jerusalén hace cerca de 2000 años, los discípulos estaban tristes, descorazonados. ¿Qué había pasado? Habían crucificado a su maestro. Llevaron un chasco muy grande ellos. Y entonces 2 de sus discípulos iban caminando rumbo a otra ciudad en ese tiempo. He aquí 2 de ellos iban al mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 70 estadios de Jerusalén. O sea, hermanos, que estaba como a 7 millas o 12 kilómetros. E iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que había acontecido. Iban muy tristes, iban descorazonados ellos. ¿Qué es lo que había pasado? No entendían. Sucedió que mientras hablaban, discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Iban tan distraídos pensando en los acontecimientos que habían sucedido en ese momento que se acercó un personaje y empezó a caminar con ellos, mas los ojos de ellos estaban velados para que no conocieran a su maestro. Y les dijo: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Por qué estáis tristes? Y respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ellas han acontecido en estos días? Entonces él les dijo: ¿qué cosas? Y ellos le dijeron: de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabras delante de Dios y de todo el pueblo. Y como lo entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y lo crucificaron. Pero nosotros esperábamos que él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es el 3er día que esto ha acontecido. Aunque también nos han asombrado unas mujeres que entre nosotros, las cuales el día fueron al sepulcro. Y como no hallaron a su cuerpo, vinieron y diciendo, también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero no lo vieron. Y entonces él les dijo,
Oh insensatos, tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Hermanos, oh insensatos, tardos de corazón para creer en los que los profetas han dicho. Sucede hoy en día lo mismo, hermanos. Somos tardos para creer en la palabra de Dios y en la Biblia, en el espíritu de profecía, en todo lo que Dios nos ha dicho. Todavía dudamos de este gran mensaje, hermanos. Dudamos que si la palabra de Dios es inspirada, que si el espíritu de profecía es inspirado, que si Jesús estuvo aquí en la tierra, ¿por qué no ha venido? Dudamos de tantas cosas y nos está pasando lo mismo que a estos dos discípulos. Oh insensatos, tardos de corazón para creer en todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les aclaraba de todas las escrituras de lo que él decía. Y llegaron a la aldea donde iban y él hizo como que se iba más de lejos. Y más ellos le obligaron a quedarse diciendo, quédate con nosotros, porque se hace tarde y el día ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos. Hermanos, en las escrituras todo mensaje, todo detalle que ustedes vean tiene un propósito. Cuando Jesucristo, hermanos, hizo como que se iba, y si los discípulos en ese momento, hermanos, no lo hubieran insistido, esos dos discípulos, a que se quedara con ellos nunca hubieran sabido que él era el Mesías. Es un mensaje para nosotros, nos dice en el espíritu de profecía, que muchas veces nosotros en nuestras vidas, en nuestros hogares, Jesús quiere estar, pero pasa de largo porque no lo invitamos. Él no va a insistir con nadie, hermanos. Él no viene a la fuerza, viene voluntario, pero nosotros necesitamos invitar a Jesucristo en nuestros corazones, en nuestras vidas, en nuestros hogares. Porque si no, Él pasa de largo. Él no viene a insistir, Él viene voluntario. Necesitamos nosotros dar el primer paso. Es como en el tiempo del pueblo de Israel, cuando Josué le dijo al pueblo, dile al pueblo que marchen. Necesitaban ir por fe, aunque el río estaba era un río furioso, grandísimo, pero ¿en qué momentos iba a ser el milagro? Él les dijo, marchen por fe. Y ellos cuando llegaron al agua, hermano, el río se abrió. Y esa es la fe que necesitamos hoy en día, hermano. Necesitamos invitar a Jesucristo en nuestras vidas. Él no viene a la fuerza, hermanos. Él toca el corazón, dice Apocalipsis. Él toca el corazón y necesitamos nosotros invitarlo, cambiar nuestro modo de pensar, tener la mente de Jesucristo. Aconteció que mientras estaban ellos en la mesa, Jesucristo, hermanos, tomó el pan y lo bendijo. Dice el espíritu de profecía que él hacía esto, bendecía, alzaba sus manos y bendecía y pedía la bendición de Dios. Cuando ellos vieron esto, los discípulos vieron sus manos y se dieron cuenta que era el Mesías. Entonces se le fueron abiertos los ojos y reconocieron más que él se desapareció de su vista. Y decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Ahí está, hermanos. Iban por un camino. Hermanos, cuando ellos pasó esto, hermanos, ellos dejaron, ya tenían el pan servido. Ellos lo dejaron y sucedió que dijeron, este es un gran mensaje, nuestro gran Salvador, el que había sido crucificado, ha resucitado, y dejaron todo y se fueron de regreso. Eran como 7 millas y ya era de noche porque el día ya había declinado. ¿Sabían ustedes que el espíritu de profecía lo aclara este panorama? Dice que el Mesías, el Jesucristo, iba con ellos invisible. Iba con ellos acompañándolos en el camino de regreso. Era un camino entre las montañas, un camino estrecho. Se caían y se levantaban, pero el Todopoderoso Jesucristo iba con ellos y los levantaba. Cuando llegaron, hermanos, a Jerusalén, donde estaba los demás discípulos encerrados en el aposento alto por miedo a lo que había acontecido, tenían miedo que les pasara lo mismo que a Jesucristo. Ellos tocaron la puerta. La puerta estaba atrancada
Y ellos dijeron con voces, somos nosotros. Y ellos abrieron. Los que estaban, los discípulos que estaban adentro, abrieron las puertas y ellos entraron. Pero no se dieron cuenta que el Jesucristo entró invisible. No oyeron sus pasos. Él los acompañó hasta ahí. Y cuando ya estaban adentro, estos dos discípulos asombrados empezaron a decir las maravillas que habían visto, que lo que había acontecido, que habían visto a su maestro resucitado. En eso estaban cuando de repente ellos voltearon, había un personaje allí y se quedaron asombrados. ¿Qué significa esto? No habían escuchado sus pasos, no habían escuchado ruidos y de repente escucharon la voz de su maestro que les dijo, paz a vosotros. Ellos quedaron asombrados. Dijeron entre ellos, es el Mesías, ese Jesucristo. Y él, como no podían, estaban tan asombrados que pensaran que era un espíritu. Imagínense, lo habían visto, que había muerto en la cruz y que ahora estaba ahí. Ellos ya habían recibido la noticia de las mujeres que habían ido al sepulcro, pero ahora él estaba ahí y les dijo, paz a vosotros. Entonces les dijo, yo no soy un espíritu toque mis manos, toque mis pies. Y para que creyeran les dijo, ¿tienen algo que comer? Él les dieron un pedazo de pescado y un pedazo de panal de miel, y él comió con ellos. Aplastados por el desaliento y la pena y la desesperación, los discípulos se reunieron en el aposento alto y cerraron y trancaron las puertas, temiendo que pudieran sobrevenirles la misma suerte que su amado maestro. Fue ahí donde el Salvador, después de resurrección, les apareció por 40 días. Cristo permaneció en la tierra, hermanos, preparando a sus discípulos para que la obra que tenían por delante, explicándoles lo que le había acontecido entonces y que eran incapaces de comprender. Nos pasa lo mismo a nosotros, hermanos, nos pasa lo mismo que a los discípulos. A veces no podemos comprender qué es lo que pasó en la cruz del Calvario, que nuestro Señor Jesucristo está en el santuario celestial abogando por nosotros. Somos tardos, insensatos, tardos para creer en lo que los profetas han dicho, hermanos. A veces dudamos, en una prueba pequeña en nuestra vida dudamos de que nuestro Señor está aquí. Nos pasa igual que ellos. Jesucristo tuvo que estar con ellos 40 días después para explicarles todo lo que había acontecido. Les habló de las profecías concernientes a su venimiento, su rechazamiento por los judíos, su muerte, mostrando que todas las explicaciones, estas profecías se habían cumplido en todo lo que los profetas habían dicho al pie de la letra. Durante estos días que Cristo pasó con sus discípulos, obtuvieron ellos una nueva experiencia mientras oían a su amado Señor explicándole las Escrituras a la luz de todo lo que había sucedido. Su fe en Él se estableció plenamente y llegaron a punto de decir, yo sé en quién he creído, hermanos. Ya no estaban tristes, estaban gozosos, porque su maestro estaba con ellos y les explicó todo lo que había pasado. Yo les pregunto, hermanos, ¿es como Job? ¿Podemos decir, yo sé en quién he creído? ¿O podemos decir, de oídas se había oído como Job antes de la experiencia que tuvo? ¿Podemos decir esto? Yo sé en quién he creído, hermanos, que pase lo que pase, nos vamos a preparar para recibir su Santo Espíritu. Antes de ascender al cielo, Cristo dio a sus discípulos la comisión, les dijo que debían de ser los que iban a escribir el Nuevo Testamento, el legado que era un tesoro para los de las nuevas generaciones, hermanos. Les recomendó que ellos iban a escribir el Nuevo Testamento, que era la carta magna para la salvación de todas las generaciones futuras, hermanos. La comisión evangélica es la magna carta misionera del reino de Cristo. Los discípulos habían de trabajar fervorosamente por las almas, dando a toda la invitación de misericordia. No debían esperar a que la gente viniera a ellos, sino que debían ir a ellos, a la gente con el mensaje. Hermanos, la comisión es de ir. Recuerden cuando Jesús subió, se estaba yendo, hermanos, toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Por lo tanto, ir y predicar este evangelio a toda criatura, a
hasta el fin del mundo. Yo estaré con vosotros hasta el fin del mundo. Hermanos, ¿qué es lo que hizo Pablo? Según vemos en los libros de Hechos, él no estaba esperando que la gente viniera a él iba a ellos. Él iba a ellos. Todos los discípulos tenían que ir a predicar este mensaje, ir a buscar a las almas. No necesitamos hacer esto. Esa es una invitación para nosotros también. Cuando los discípulos volvieron de Olivar, o sea, en el monte de los olivos, a Jerusalén, la gente los miraba, hermano. Ya no los miraban como con sus rostros tristes, desacorozonados, sino que ya estaban contentos, gozosos, porque habían visto a su maestro. Pero vieron alegría, triunfo. Los discípulos no lloraban ahora, esperanza, frustradas. Habían visto al Salvador resucitado. Y las palabras de su promesa se despedía, las recordaban constantemente, hermanos. Yo estaré con vosotros hasta el fin del mundo. Y recuerden bien, hermanos, que Jesús les dijo, no los dejaré huérfanos, les mandaré otro consolador. En obediencia a esta orden, hermanos, de Cristo, aguardaron en Jerusalén la promesa del Padre, el arrebatamiento del Espíritu. No aguardaron ociosos, hermanos. No estaban ociosos, durmiendo. No, hermanos. El relato dice que estaban de continuo en el templo alabando y bendiciendo a Dios. También se reunieron para presentar sus pedidos al Padre en el nombre de Jesús. Sabían que tenían un representante en el cielo, un abogado ante el trono de Dios, hermanos. Ahora nosotros, hermanos, tenemos a un hermano mayor, a nuestro Señor Jesucristo, que está en el santuario celestial, hermanos. Está abogando por nosotros. Tenemos a un sumo sacerdote, hermano. Hay que tener esa fe, que tenemos a alguien que está allá en el cielo, hermanos, y que podemos arrodillarnos y pedirle que Dios nos ayude siempre. Mientras los discípulos esperaban el cumplimiento de la promesa, hermanos, humillaron sus corazones con verdadero arrepentimiento, confesaron su incredulidad. Hermanos, tenemos a alguien que está allá en el cielo, hermanos. Hay condiciones para que nosotros podamos recibir su Santo Espíritu, hermanos. Tenemos que hacer como los discípulos. Necesitamos, hermanos, librarnos de todas rivalidades, de toda crítica, estar unidos, unánimes como estaban los discípulos. Se humillaron hasta el suelo, hermanos. Ya no había esa que quién iba a ser el mayor en el reino de los cielos. Ya no había ese chismes, ya no había esa supremacía entre ellos. Ellos humillaron sus corazones, estaban todos unidos. Recuerden bien, hermanos, que Jesús les dijo en su oración, Padre, yo quiero que todos sean uno, como yo y tú. Porque esa es la clave, como decía la lección de esta semana, hermanos, la unidad. Cuando el pueblo se une, hermanos, en oración, pidiéndole a Dios su Santo Espíritu, hermanos, así como los discípulos se unieron, hermanos, para recibir el derramamiento del Espíritu Santo en el día de Pentecostés. Esa promesa también es para nosotros, no es para el futuro, no es para otras generaciones, es para hoy mismo, hermanos. Pero hay condiciones, hermanos. Al recordar las palabras de Cristo les había hablado antes de su muerte, entendieron más plenamente su significado, fueron atraídas de nuevo a su memoria verdades que habían olvidado, las repetían unos a otros y se reprochaban a sí mismos haber comprendido tan mal a su maestro. Se imagínense Pedro, hermanos, que lo había negado. Cómo se reprochaba haber comprendido muy mal a su maestro. Y les digo algo, hermanos, cuando no hagamos como Pedro, no lo sigamos de lejos. Cuando él lo llevaron al Calvario, hermanos, él iba de lejos. Y cuando se unió con los paganos allí y se calentaba, hermanos, ahí el enemigo aprovechó, hermanos. Él fue tentado y probado, y negó a su maestro. Ese es algo, hermano, no todo lo que está escrito es para nuestra enseñanza, hermanos. Cuando no hagamos como Pedro, no nos unamos con gente que no es de nuestra fe. Ellos piensan cosas vanas de este mundo. Recuerden bien que hay que pensar todo lo que es honorable, todo lo justo, y si hay virtud de alabanza, en eso pensar, dice el apóstol Pablo. Los discípulos oraron
intenso fervor, pidiendo capacidad para encontrarse con los hombres y en su trato diario hablar palabras que pudieran guiar a los pecadores a Cristo, poniendo aparte toda diferencia, todo deseo de supremacía. Se unieron al estrecho compañerismo cristiano, se acercaron más y más a Dios, y al hacer esto comprendieron cuán grande privilegio habían tenido el poder asociarse tan estrechamente con Cristo, hermanos. ¿Se dan cuenta, hermanos? En estos días de preparación, hermanos, fueron días de profundo escudriñamiento de corazón, hermanos. Necesitamos hacer esto nosotros, convertirnos, hermanos, hacer un cambio de adentro, hermanos, dar un cambio de corazón. Los discípulos sentían su necesidad espiritual y clamaban al Señor por la santa unción de que los había de hacer idóneos para la obra de salvar almas. No podían una bendición simplemente para sí. Estaban abrumados por la preocupación de salvar almas. Comprendían que el evangelio debía de ser proclamarse a todo el mundo y demostraban el poder de Cristo que les había prometido, hermanos. El evangelio, hermanos, necesitamos el poder de Jesucristo, el poder del Espíritu Santo, y ese poder va a ser derramado, hermanos, con todas las personas que en verdad desean compartir este evangelio. El Espíritu Santo no va a ser derramado a nadie que no desea compartir este evangelio de buenas nuevas de que Jesucristo ha resucitado y está pronto a venir, hermanos. Sobre los discípulos que esperaban y oraban, vino el Espíritu con plenitud que alcanzó a todo corazón, hermanos. El Señor infinito se reveló con poder a su iglesia. Era como si durante siglos esta influencia hubiera estado restringida. Ahora el cielo se regocijaba en el poder derramar sobre la iglesia la riqueza de su gracia y del Espíritu. Bajo la influencia del Espíritu, las palabras de arrepentimiento y de confesión se mezclaban con cánticos de alabanza por el perdón de los pecados. Se oían palabras de agradecimiento y de profecía, hermanos. Hermanos, cuando Jesucristo subió a los cielos, hermanos, era señal que sus seguidores iban a recibir la bendición prometida. Había de esperarse antes de empezar a hacer su obra. Cuando Cristo entró en los portales celestiales, fue entronizado en medio de la adoración de los ángeles. Tan pronto como esta ceremonia hubo terminado, el Espíritu Santo descendió sobre los discípulos en abundantes raudales y Cristo fue de veras glorificado como la magna gloria que antes había tenido con el Padre desde toda la eternidad. Hermanos, cuando nuestro Señor Jesucristo subió a los cielos, ¿se acuerdan aquella reunión que había más de 500 personas cuando les dijo, toda potestad me ha sido dada? Y subió a los cielos, hermanos. Él fue entronizado. Dice el espíritu de profecía que cuando llegó allá, llevaba a todos los que habían resucitado a las primicias. Y llegó allá y fue recibido con sus santos y millares de ángeles. Como dice Isaías, entrá por las puertas eternas. ¿Quién entrará por las puertas eternas? Nuestro Señor Jesucristo fue presentado allá en el cielo y le dijo al Padre, ¿he sido suficiente mi sacrificio? Imagínense, cuando terminó esa ceremonia, hermanos, fue derramado el Espíritu Santo aquí en la tierra con sus discípulos. El derramamiento del Pentecostal era una comunicación del cielo que el Redentor había iniciado su ministerio celestial. De acuerdo con la promesa, había de enviado de su Santo Espíritu Santo del cielo a sus seguidores como prueba de que como el sumo sacerdote y rey había recibido toda autoridad en el cielo y en la tierra y era el ungido sobre todo su pueblo, hermanos. Nuestro Señor, hermanos, rico en gracia y grande en poder, concederá esta abundancia, estos dones a todos los que acudan con Él con fe. Necesitamos tener la fe. Ese es el primer requisito, hermanos. Debemos orar con tanto fervor por el derramamiento de su Santo Espíritu como oraron los discípulos en el día de Pentecostés. Si ellos lo necesitaban en esta época, más lo necesitamos hoy en día nosotros, hermanos. Las tinieblas morales que cubren la tierra como una mortaja, toda clase de doctrinas falsas
de herejías, de engaños satánicos, están desviando la mente de los hombres hoy en día, hermanos. Sin el Espíritu y el poder de Dios, será en vano que trabajemos para presentar la verdad, hermanos. Hay mucho engaño hoy en día, hermanos. Necesitamos este poder de su Santo Espíritu para poder despertar a las almas que perecen en el pecado allá afuera en el mundo, hermano. Pero para nosotros, hermanos, hay condiciones. Hay condiciones, hermano. Así como los discípulos se humillaron, de corazón se humillaron y se un verdadero arrepentimiento. Hermanos, si usted tiene que pedir perdón a su hermano, aunque usted tenga la razón, usted pídele perdón a sus hermanos, hermano. Debemos estar unidos, así como los discípulos estaban unánimes, todos juntos, en un mismo pensar, en el pensar de salvar a las almas que perecen, hermano. En esta ferviente anticipo el tiempo cuando se repetirán los sucesos del día de Pentecostés, aún con mayor poder que en esa ocasión. Juan dice en el Apocalipsis: vi otro ángel descender del cielo con gran poder y la tierra fue alumbrado con su gloria. Entonces, como en el momento de Pentecostés, hermanos, la gente oirá la verdad que será presentada con cada hombre en su propio idioma, hermano. Hermanos, el que llamó a los pecadores de Galilea está llamando todavía a los hombres a su servicio y está tan dispuesto a manifestar su poder por medio de nosotros como por los primeros discípulos. ¿Ustedes creen esto, hermanos? Que el que llamó a los pecadores, aquellos pescadores que estaban allá en Galilea, aquellos incultos que no eran de letras, y les dio su Santo Espíritu. ¿Ustedes creerán esto, que nosotros no podemos, con la ayuda de Dios, tener el poder del Espíritu Santo para poder predicar este mensaje ya en los últimos días? Y si es posible ser parte de los 144,000 hermanos, tener el carácter de ellos, eso es el primer problema que hay en nuestras vidas, hermanos, nuestro carácter. Necesitamos cambiar nuestro carácter cada día, hermano, ser semejante al de Jesús. Y yo les recomiendo, hermanos, estudien los evangelios, estudien cómo era Jesucristo, estudien cómo Él hablaba con los hombres, estudien sus palabras, hermanos, y ahí vamos a aprender todos los días que tenemos que ir cambiando, de ser una transformación de adentro para afuera, que cuando los hombres, la gente nos diga: hey, ¿eres cristiano? En tu forma de hablar se ve que eres un cristiano. No seamos como la gente del mundo allá afuera, con palabras obscenas, pensamientos inútiles que hablan a la gente allá afuera, hermano. Tenemos que cambiar nuestra mente, nuestra forma de pensar, tener la mente de Jesucristo en nuestras vidas. Si no, hermanos, no vamos a llegar al cielo, hermano. De corazón se les digo, necesitamos hacer un cambio de corazón, hermano. Así como los discípulos, que pase lo que pase, ellos iban adelante predicando este evangelio, hermanos. Hermanos, vamos a ver lo que pasó en el día de Pentecostés. Les invito a ver la palabra de Dios en Hechos capítulo 2. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes, todos juntos, como yo les decía, hermanos. Y vino de repente del cielo un estruendo como de un viento recio y soplaba, y cuando llenó toda la casa donde ellos estaban reunidos, vino el poder de su Santo Espíritu, hermanos, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otra lengua según el Espíritu que les daba el don que les hablasen. Eran otras lenguas. ¿Qué quiere decir esto? Eran otros idiomas, así como es el inglés, el español, el portugués, el chino, el francés. Eran idiomas, hermanos. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Ahí nos los explica. Y hecho este estruendo, se juntaron la multitud y estaban todos confusos, porque cada uno les oía hablar en su propio idioma, en su propia lengua que habían nacido, hermanos. Y estaban todos atónicos y maravillados, diciendo: mira, ¿no son estos galileos los que están hablando? Es como oye decir, ¿no son estos, podemos decir franceses, podemos decir chinos? ¿No son estos chinos que están hablando y le entendemos todo lo que están hablando?
¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Cafedonia, en Ponto, en Asia, en Frigia, en Panfilia, en Egipto, en las regiones de África, más allá de Cirene, romanos, he aquí residentes tanto judíos como prosélitos, cretenses, árabes, los oímos hablar en nuestras lenguas que maravillas de Dios. Y estaban todos atónicos, perplejos, diciendo unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Todos estaban confusos, mas otros burlándose decían, están llenos de mosto. Siempre, hermanos, siempre cuando esté presente la palabra de Dios va a haber gente que se burla. No le hagan caso, hermanos, siempre va a haber todo en todo el tiempo. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto sea notorio, oí mis palabras, porque esto no están ebrios como vosotros suponéis, puesto es hora la tercera del día. Mas esto lo ha dicho el profeta Joel, la profecía que estaba en Joel, hermanos. Y en los postreros días dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto, sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré mi espíritu y profetizarán, y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día del Señor grande y manifiesto. Y todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Este fue un discurso grande que dio el apóstol Pedro, hermanos. Hermanos, el arrebatamiento es la mayor necesidad que tenemos como iglesia en nuestros últimos días. Este es el tema que quiero presentarles. El mayor arrebatamiento, hermanos, es un llamado de Dios. Dios pone en arrebatamiento su primer lugar. Hermanos, la mayor y más urgente de todas nuestras necesidades hoy en día, hermanos, es de un reavivamiento de la verdadera piedad en nuestro medio. Proclamarlo ha de ser nuestra primera obra, hermanos. Así como los discípulos estaban todos reunidos y recibieron el poder de su Santo Espíritu, ya vieron el discurso de Pedro. Ahí, si ustedes siguen leyendo el libro de los Hechos, ahí les explica las maravillas de que Jesucristo, al que habían crucificado, era el Redentor, el Mesías que tanto había ellos esperado. Dios llama a un arrebatamiento dirigido por Él. Debe de realizarse un arrebatamiento, una reforma bajo la administración de su Santo Espíritu. Hermanos, nosotros tenemos que hacer como niños. Tenemos que ser como niños. Recuerden bien cuando Jesús les dijo, si vosotros no seáis como los niños, no entraréis al reino de los cielos. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Tener la inocencia de un niño, cambiar nuestra mente, cambiar nuestra forma de pensar en cómo voy a salvar un alma en esta semana, a quién le voy a decir en esta semana el mensaje, llevar caminos a Cristo, llevar una Biblia. Cuando me encuentre con la gente en el camino, en la iglesia o en el trabajo, en la tienda, y si tengo a alguien quien ir a visitar, es el momento. Debemos de cambiar, hermano, nosotros, pero para que podamos hacer esto necesitamos arrodillarnos, pedir que Dios nos dé su Santo Espíritu, pero para eso, hermano, necesitamos dejar de pecar. Si hay pecado en nuestras vidas, Dios no puede estar con nosotros. Necesitamos decir basta, no podemos seguir enredándonos con el pecado. Necesitamos arrodillarnos como hizo el rey David. De corazón él se arrodilló de rodillas y se humilló ante Dios hasta el polvo, y Dios lo perdonó, aunque él había cometido adulterio, asesinato, mentira y todos los pecados del mundo. Él se arrodilló y de corazón le pidió a Dios. Así sí necesitamos nosotros hacerlo, hermanos. Dios pide que se hagan esfuerzos para buscarle. Debe haber esfuerzos fervientes para obtener las bendiciones del Señor. No porque Dios no esté dispuesto a conferirnos las bendiciones, sino porque no estamos preparados para recibirlo, hermano. Como iglesia,
les digo la verdad, no estamos preparados, hermanos. Los acontecimientos a voz del cuello nos anuncian que algo está a punto de suceder, hermanos. Las cosas allá afuera están de cabeza, hermanos. Si ustedes ven cómo está todo, hermanos, el calentamiento global, las noticias, el mundo afuera, todo, tanto social como económico, todo está de cabeza, hermanos. Necesitamos nosotros hacer un cambio como los discípulos. Ellos dejaron toda esa rivalidad, esa contienda que ellos tenían, quién era el mayor, y se unieron unánimes para recibir su Santo Espíritu. Cuando Dios les dijo, vayan a Jerusalén, allá les voy a mandar el Consolador. Por eso les digo, deben de hacerse esfuerzos. No se puede ganar el cielo sin hacerse esfuerzos, hermano. Necesitamos cambiar. De corazón se los digo esto, hermano, porque los amo a todos, de corazón se los digo. Hay personas en la iglesia que no están convertidas y que no se unirán a la oración ferviente y eficaz. Debemos hacer la obra individualmente, debemos orar más y hablar menos. Abunda la iniquidad y debe de enseñarse a la gente que no se satisfaga con una forma de piedad sin el Espíritu y el poder, hermanos. Es triste decirlo, va a haber personas que no están convertidas y no se van a unir a este mensaje, hermano. No se van a unir porque no quieren cambiar. Y esto, hermanos, es individual, no en grupo. Cada uno tiene que hacerlo individualmente, hermanos. El llamado de Dios es personal. ¿Estamos esperando que algún poder apremiante venga a la iglesia antes que nos despertemos? No, hermanos. Necesitamos hacerlo nosotros, ahora mismo, hermanos. Esperamos ver que se reavive toda la iglesia en ese tiempo. Nunca va a llegar. El Espíritu puede estar, como dice el Espíritu de profecía, puede estar siendo derramado a tu derecha y a tu izquierda, a tu compañero, y tú nunca te vas a dar cuenta, hermanos. El tiempo de gracia está a punto de cerrarse, hermanos. Nuestro Señor Jesucristo en el santuario celestial está abogando por nosotros. Él es nuestro sumo sacerdote, pero va a llegar en el Apocalipsis, dice que va a llegar el día en que dice, hecho está, y va a salir del santuario celestial, hermanos, Y eso va a ser triste, hermanos. Necesitamos nosotros estar en paz con Dios ahora que tenemos a un sumo sacerdote, hermanos, porque ahora es el juicio, ahora se está pasando un juicio. Va a llegar el momento en que va a pasar también otro juicio, que es el juicio de los vivos. Dios llama a la iglesia, a los dirigentes a despertar, hermanos. Levántense. La iglesia, arrepiéntense de sus apostasías delante de Dios, despiértense de las atalayas y den un sonido certero a la trompeta, hermanos. Den el mensaje que se necesita en este tiempo, no un mensaje liviano, hermanos. Demos un sonido a la trompeta como Dios quiere, un mensaje que se oiga, hermanos. Es el momento de impartir este evangelio, hermanos, no estar durmiendo, hermanos. El mundo está de cabeza, hermanos, como les decía, y la iglesia está durmiendo. Necesitamos despertarnos, hermanos. Tenemos una amonestación definida que proclamar. Dios ordena a sus siervos, clamen a voz de cuello, no te detengas. Alza tu voz como una trompeta. Anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado, hermanos. Nos lo dice el profeta Isaías, que debemos de hacer este mensaje, despertar a la iglesia. Y gracias a Dios que si no fuera por el Espíritu Santo, hermano, nadie vendría a la iglesia. Eso quiere decir que el Espíritu Santo trabaja en los corazones de todos nosotros, hermano. Y eso es una gran verdad, pero no necesitamos quedarnos ahí. Necesitamos recibir ahora la lluvia tardía, que haya un reavivamiento en nuestras vidas, en nuestros corazones. Dios llama a la iglesia a trabajar y orar. Deben de levantarse a la iglesia para la acción. El Espíritu de Dios nunca podrá venir hasta que ella se prepare el camino. Así como los discípulos vieron, hermanos, prepararon el camino. Se humillaron, se arrepintieron, estuvieron en paz con todo el mundo. Y entonces, ¿qué fue? Como leímos, se oyó un estruendo. Se oyó que vino un viento recio y fue derramado el Espíritu Santo. Debe de hacerse un ferviente escudriñamiento de corazón. Debe de haber una oración unida
perseverante mediante la fe, una demanda para poder demandar las promesas de Dios, hermanos, debemos de ser algo que esté dentro de nuestros corazones, que sintamos, que necesitamos ese deseo de estudiar su palabra, hermanos. Dejemos ya de estar en las redes sociales, hermanos, que eso no nos va a traer ni un bien. Esas son las trampas de Babilonia de allá afuera, hermanos. En el pueblo de Israel antiguo era Babilonia literal, que les traía tanta idolatría, tanta hechicería y tanta brujería. Ahora nosotros, el diablo es bien astuto, Dice Daniel 12:1 que la ciencia se aumentará. Es verdad, se aumentó la ciencia. Tenemos el gran conocimiento de la palabra de Dios. Ahora las profecías de Daniel han sido ya abiertas. Cualquiera puede estudiar y analizar cuál es el cuerno pequeño. Daniel 7:25, 8:25. Ahí están todas ya las profecías desarrolladas. Daniel 11. Pero ¿qué pasa, hermanos? Babilonia allá afuera nos está enredando con tanta cosa, con tanta tecnología, Las redes sociales, hermanos, con el internet liberado. Ahora eso nos está atrapando a todo mundo. Todo mundo tiene un celular, que no necesitamos ya ir a una computadora, nomás con el celular. Y esa es una trampa, por favor, hermanos, úsenlo para el bien. No lo usen para andar y aún las noticias, y eso nos está quitando el tiempo. Dediquen su vida mejor a estudiar la palabra de Dios. Hay más de 75 libros del espíritu de profecía. Cuando usted no entienda la palabra de Dios, vaya al espíritu de profecía, vea los capítulos y mire, ahí les va a aclarar, ¿por dónde creen que ustedes saqué yo cuando Jesús iba con los dos discípulos camino a Emaús? Y que un ser invisible iba con ellos. Del espíritu de profecía lo aclara, que un ser invisible iba con ellos y los iba cuidando para que llegaran, porque iban de noche en la montaña. Caminaron 7, 8 millas para regresar a Jerusalén. ¿De dónde creen que lo saqué? La Biblia nomás da hasta un resumen, pero el espíritu de profecía lo aclara. Por eso le digo, no seamos tardos para creer y perezosos, hermanos. En los que los profetas han dicho, analicemos la Biblia y el espíritu de profecía. Muchos tienen dudas sobre el espíritu de profecía. Yo de corazón les digo, hermanos, si no fuera por el espíritu de profecía, yo no estaría aquí. Hace muchos años yo estudié muchas doctrinas. Era bautista, testigo de Jehová, pentecostal, estudié sus doctrinas. Era especialmente católico. Y cuando mi tío me mostró, con la fe de Jesús, me dio un estudio bíblico, yo me quedé pensando y luego me habló del espíritu de profecía. Dije, ¿quién será? Y empecé a estudiar. Había un librito que se llamaba Profeta del Fin. Lo estudié todo. Ese librito fue que me convenció de que el don profético es palabra de Dios también. Y desde entonces, hermanos, ahora que estudié más teología, me di cuenta que necesitamos nosotros, como dijo Jesús, hermanos, el que no come mi carne, mi sangre, no podrá ver el reino de los cielos. Yo les invito de corazón, hermanos, dediquen su vida a estudiar la palabra de Dios, estudien el espíritu de profecía, hermanos, estudien todo tanto que hay que estudiar. Y aún así, si todavía tienen dudas, vayan a los comentarios bíblicos, ahí les explica más, porque muchas veces, hermanos, nos encontramos, por ejemplo, cuando Juan el Bautista comía miel silvestre y langostas. ¿Qué significa eso? Vamos a pensar que son chapulines. No es verdad, hermanos. Vamos a un comentario y nos explica qué es lo que comía Juan Bautista allá, que era una planta que así se llamaba langosta. No era langostas literales, hermanos. Y así, hermanos, bueno, me salí un poquito del tema, es que me emociono tanto, hermanos. Dios demanda un reavivamiento, hermanos, y una reforma espirituales. A menos que le suceda esto, los que son tibios serán cada vez más detestables para el Señor, hasta que Él rehúse reconocerlos como suyos. Oh, hermanos, Dios demanda un reavivamiento, una reforma, hermanos. Y Dios desea, hermanos, que todos sean salvos. Dice el apóstol Pablo, que todos sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Y que nuestro Señor Jesucristo siempre está extendiendo las manos, hermano. Como le dijo al paralítico, ¿quieres ser sano? Nosotros tenemos que dar el primer paso de fe.
¿eh? No podemos negarlo ni malinterpretarlo. Dios nos está llamando como la iglesia, como individuos, como reavivar nuestra vida espiritual, hermanos. ¿Lo hará esta iglesia, hermano? ¿Lo hará esta iglesia? Esa es la pregunta. ¿Quieren ustedes cambiar de corazón? ¿Quieren hacer un cambio para que estar con Dios? Dios les bendiga, hermanos, pero les digo algo, pero hay condiciones, hermanos, para poder recibir su Santo Espíritu. Para que podamos tener reavivamiento espiritual, hay condiciones. ¿Se acuerdan, hermanos, de la historia de Cornelio? Aprendamos de Dios, como Cornelio, aprendamos que Dios guió a todo aquel que está dispuesto a ser guiado. Él ungió a Cornelio, inspiró al corazón de este siervo a orar. ¿Se acuerdan de la historia de Cornelio, hermanos? Que era un gentil, un gentil, hermanos, y que un ángel, hermanos, bajó cuando él estaba orando en la hora 1 de la tarde, dice la Escritura, y bajó y le dijo: tus oraciones han sido oídas y tus limosnas han llegado al cielo. Él ayudaba a los menesterosos, por ejemplo, hoy podemos decir a los jóvenes, Él ayudaba a todo su prójimo y tenía un corazón, dice, conforme a Dios. Un gentil, hermano, no era un judío, hermano, era un gentil Cornelio. En ese momento, hermanos, cuando él estaba ya orando, el mismo ángel se le apareció, tuvo una visión a Pedro, cuando Pedro tuvo hambre y subió a la azotea a orar, entonces recibió una visión que le decía, en una visión que bajaban todos animales de cuadrúpedos y todo reptil, y que la visión le dijo: mata y come. Y 3 veces se repitió esta visión, y Pedro no comprendía: ¿cómo, Señor, voy a hacer esto si nunca he comido algo inmundo en mi boca? Él entonces, en ese momento, se le oyó la voz del Espíritu, del Espíritu Santo, oyó la voz que le dijo: 3 hombres vienen a ti, 3 hombres vienen a ti y ve con ellos, porque yo los he enviado. Cuando Pedro fue con ellos y llevó a otros, porque él no fue solo para que hubiera testigo de lo que iba a pasar, porque él iba a una casa de un gentil, hermanos. Hacía más de 2000 años que ni un judío podía entrar a la casa de un gentil, porque era abominable. Y cuando Pedro llegó, lo estaban esperando. Toda la familia estaba reunida del Cornelio, toda la familia. Y entonces le contó Cornelio que habían tenido la visita de un ángel. Entonces Pedro le dijo: en verdad digo que Dios no hace excepción de personas, que el que está con el que le teme y hace justicia, Dios está con él. Ahí se rompió esa barrera, hermanos, esa malentendido, esa costumbre que no podían entrar. Es como Pedro le dijo: ¿sabes tú que es abominable que un judío entre a la casa de un gentil? Y cuando Pedro le empezó a explicar de Jesucristo, que el que habían crucificado era el Mesías de las Escrituras y los que los profetas habían dicho, fue derramado el Espíritu Santo a los gentiles. ¿Se dan cuenta, hermanos, que ese Espíritu Santo será que nosotros no lo podamos obtener? Que el poder del Espíritu Santo no es para nuestra conveniencia, hermano, es para que Dios te guíe para predicar el Evangelio. Por eso les digo, hermanos, el Espíritu Santo solamente va a ser derramado con las personas que en verdad quieran compartir este mensaje en oración, especialmente para despertar a la gente que se está muriendo sus pecados allá afuera, hermanos. Seamos un ejemplo de Cornelio, hermanos. Seamos este ejemplo. Era un varón justo, temeroso de Dios. Hay condiciones para este reavivamiento, hermano. Hay condiciones. Veamos estas condiciones. Nuestro Padre Celestial está más dispuesto a dar su Santo Espíritu a los que se los pida más que los padres terrenales dar las buenas dádivas a sus hijos. Ahora vemos cuáles son las condiciones que necesitamos para cumplir lo que Dios desea bendecirnos. Hay 4 elementos indispensables, hermanos. Mediante la confesión, la humillación, el arrepentimiento, la oración
ferviente, nos corresponde cumplir con las condiciones en virtud de las cuales Dios ha prometido concedernos esta bendición, hermanos. Hermanos, les quiero decir algo, hermanos. Muchos pensarán, yo soy tan pecador, Dios no me va a ayudar, Dios no me va a escuchar. Pero hay un ejemplo grande en las Escrituras, aparte del rey David. En el tiempo del rey Ezequías, el rey Ezequías fue un hombre temeroso de Dios, que hizo reformas en el pueblo de Israel, apartó al pueblo de la idolatría que había en ese tiempo, lo llevó a Dios. Pero la triste es que cuando él murió, subió un rey, su hijo, Manasés. A los 12 años empezó a reinar y reinó 52 años en Jerusalén. Hizo lo malo ante los ojos de Dios. ¿Saben qué hizo este hombre, hermanos? Llevó al pueblo a lo más profundo de la idolatría. Él adoró no nomás a los astros, a la astrología, sino que llevó al pueblo a una idolatría que adoraba a todos los dioses paganos que había alrededor, a Moloch, a Astaré, a tantos dioses. Llegó al punto, hermanos, que llenó al pueblo de Israel de sangre. Se aprovechaba del más pobre. Llegó al punto, hermanos, de llevar a sus hijos, sus propios hijos, el rey Manasés, a adorar a los demonios. Llevó, hermanos, tenían un dios pagano que se llamaba Moloch. Era un toro, hermanos. Era un toro que sus brazos eran de hierro y le ponían fuego que se quemaba, ese ardía hasta el rojo vivo, y ahí ponían a los bebés, hermanos, cuando los sacrificaban, cuando adoraban a los demonios. Eso hizo el pueblo de Israel, hermanos. Este Dios pagano hizo todo eso, hermanos. Pero cuando Dios hace justicia, hermanos, levantó a los asirios. 4 generales vinieron, invadieron Jerusalén y se llevaron a este rey, se lo llevaron preso. ¿Saben cómo lo hicieron? Lo llevaron con grilletes, le pusieron grilletes que lo llevaron como un buey, se lo llevaron como un animal. Allá lo metieron a una mazmorra, a un cuarto oscuro, allá encadenado. Este rey, hermanos, que había reinado desde los 8 años, ¿saben qué hizo? Se humilló, se acordó al Dios de su padre Ezequías, se oró a Dios de tal forma, hermanos, que yo me quedo sorprendido después de tantas. Si ustedes estudian bien las Escrituras y el espíritu de profecía, la maldad que hizo este hombre que llevó al pueblo de Israel a unas tinieblas espirituales a lo más profundo, que hizo tanta maldad. Como Dios en su misericordia, hermanos, cuando éste se humilló, se arrepintió de corazón, Dios lo resucitó y lo hizo que volviera a Jerusalén. Y volvió otra vez a reinar. ¿Y qué saben qué hizo este rey? Hizo reformas. Tumbó la idolatría que había, pero ya la semilla estaba plantada, ¿no? Pero lo que pudo hizo reformas. Y cuando murió de acuerdo ya al corazón de Dios. Yo me quedo sorprendido, hermanos. Si ustedes piensan que no hay pecado, hermanos, ¿saben en qué está el secreto, hermanos? En estos 4 elementos: la confesión, la humillación y el arrepentimiento y la oración, hermanos. Ahí está el secreto, hermanos, en la humillación, en un verdadero arrepentimiento. Cuando nosotros oramos a Dios en un verdadero arrepentimiento, Dios nos oye, hermanos. Aunque usted dirá, he pecado lo más grave, hermanos. No hay perdón que Dios no pueda perdonar, pero hay algo que Dios no puede perdonar, hermanos. Hay algo que Dios no puede perdonar cuando no nos arrepentimos de corazón. Entonces Dios no nos puede perdonar. Es como una piedra, el corazón es como una piedra, no lo puede mover ni siquiera Dios. Si tú no deseas cambiar de corazón, Dios no lo puede hacer. Tú tienes que dar el primer paso. Como este rey, ya estaba allá, lo iban a matar. Y cómo él se humilló, hermanos, ya en esas mazmorras se humilló y era un rey malo, el más malo que hubo en las Escrituras. Es algo sorprendente la misericordia de Dios. Pero ¿saben por qué, hermanos?
porque Jesucristo murió en la cruz del Calvario y Él perdonó todos los pecados del mundo. Pero como los dos que estaban a su derecha y a su izquierda, el que se arrepintió y le pidió que se acordara de Él cuando Él viniera, le prometió que Él va a estar con Él cuando Él venga. Le prometió esa promesa a ese que estaba a su derecha, y al de la izquierda, ¿qué hizo? No se arrepintió, no quiso humillarse, y aunque ya estaba muriéndose en la cruz, y como este rey Manasés estuvo allá humillado, con cadenas en una mazmorra, lo más feo. Usted imagínese esas mazmorras de antigüedad, era lo más horrible, como una rata ya metido, y se acordó al Dios de su padre. Eso quiere decir, hermanos, que Dios nos puede perdonar. Lo importante es hacer esto, hermanos, un verdadero arrepentimiento, y esa es la condición para poder recibir su Santo Espíritu, que nos unamos todos, hermanos, que ya dejemos de estar ahí con unas rivalidades de quién es el mayor, que el cargo, que él no debía tener ese cargo, que yo, y no, hermano, ya dejemos eso. Amémonos de corazón todos unidos, hermano. Eso es lo que Dios desea. Hagamos la oración de Jesús, que todos sean uno, como yo soy uno contigo. Solo en respuesta a la oración debe de esperarse un reavivamiento, hermanos. Los que fueron portaestandartes de antaño sabían lo que era luchar con Dios en oración y en disfrutar del reavivamiento de su Espíritu Santo. ¿Saben qué es esto, hermanos? Recuerden a Jacob. ¿Se acuerdan de Jacob? Que él luchó con Dios toda una noche y que Dios le cambió su nombre. Esa es la experiencia que necesitamos nosotros, luchar con Dios en oración, hermanos. Pedirle a Dios como hacía Job. Le luchó que hasta el punto de que lo agarraba cuando ya se iba, y él le tuvo que pegar el ángel, que por eso él caminaba así ya después, porque quedó con eso, el ángel le pegó. Eso dice, bienaventurado, dice, le dijo, porque has luchado con Dios y con los hombres, y Dios le cambió su nombre de Jacob a Israel. Y esa es una experiencia para nosotros. Aprendamos de lo que está escrito en la palabra de Dios, hermanos. Aprendamos de ello. Confesemos y abandonemos cada pecado para que pueda estar aparejado el camino del Señor, para que Él pueda estar en nuestras reuniones y impartirnos sus ricas gracias. Debe de ser vencido el mundo, la carne y el demonio, hermanos. Ya dejemos de pecar, hermanos. Cambiemos, hermanos. Luchemos con Dios como hizo Jacob. Si hay algo que nos está enredando, algún vicio de algún pecado, hermanos, pídanle a Dios de corazón que le ayude a vencer eso, hermanos. Y es tiempo, dice, debemos de confesar y abandonar cada pecado para que se pueda estar aparejado el camino del Señor, hermanos. Recuerden bien, hermanos, cuando el pueblo de Israel de antaño se humillaba, Dios se acordaba de su pueblo. Dios se acordó de su pueblo en Egipto y se fue a Moisés y le dijo, yo me acordé de mi pueblo, dice, es tiempo que vayas a sacarlos de Egipto. Y cuando él estuvo, el pueblo de Israel, en el camino, ¿cuántas veces hubo rebeliones y cuántas apostasías hubo antes de entrar a la Canaán celestial? ¿Se acuerdan, hermanos, de que cuando estuvo ya para entrar a la Canaán celestial, de aquel profeta Balán que le habló con la burra? ¿Se acuerdan que quería maldecir al pueblo de Israel? Igual nosotros, hermanos, estamos en las orillas de la Canaán y el pueblo cayó en una tremenda apostasía, hermanos, porque Balaán, después de ser un profeta de Dios que escuchaba la voz de Dios, llegó a tal punto, hermanos, de traicionar a Dios, de aconsejar al rey pagano de cómo hacer que este pueblo bendito, dijo él, no lo puedo maldecir porque es un pueblo bendito. ¿Será que Dios no pueda decir eso de nosotros? Que seamos un pueblo bendito, hermanos. Pero para que eso pase, hermanos, necesitamos estar unidos. El pueblo de Israel en ese mismo estaba unido. No había pecado en el pueblo de Israel. Pero cuando este profeta le aconsejó al rey pagano de mandar mujeres para que el pueblo se corrompiera,
llegaron a una apostasía que Dios tuvo que retirar su protección. Y eso, hermanos, está sucediendo hoy en día, hermanos. Hay tanta apostasía. Estamos llegando a un tiempo del zarandeo. Que el que mire, el que mire estar firme, mire que no caiga, porque hay muchas doctrinas, hermanos, muchas doctrinas falsas que se están levantando hoy en día. Ha llegado ese tiempo del zarandeo y ya empezó, ya empezó, hermanos, y estamos a las orillas de la Canaán celestial y necesitamos hacer un cambio, hermano. Los impíos y los demonios, hermanos, no pueden estorbar la obra de Dios. Excluir su presencia de las asambleas de su pueblo si sus miembros con corazón sumisos y contrito confiesan sus pecados y se apartan de ellos y con fe demandan las promesas divinas. Los impíos y los demonios, hermanos, no pueden estorbar la obra de Dios si su pueblo se une. Hermanos, estamos en el gran día de la expiación, cuando mediante la confesión y el arrepentimiento nuestros pecados han de ir al antemano al juicio, hermanos. Como les decía, hermanos, tenemos un gran sumo sacerdote en el cielo. Me gustaría, hermanos, otro día presentar la profecía de los 2300 días, tardes y mañanas, explicarles cómo este pueblo que somos hoy en día, cómo vino a la existencia, cómo Dios a través de la historia, hermanos, todo se fue cumpliendo al pie de la letra y que hoy en día, hermanos, en el santuario celestial está nuestro gran sumo sacerdote, hermanos. Al terminar la profecía de los 1300 días, Jesucristo pasó del lugar santo al lugar santísimo, hermano, y aboga por cada uno de nosotros, pero en realidad, hermanos, les quiero decir, nuestro gran sumo sacerdote está esperando que todos nosotros vayamos a Él de corazón para que Él pueda derramar su Santo Espíritu, así como fue derramado en el día de Pentecostés cuando Él fue entronizado. Dios espera, hermano, derramar su Santo Espíritu, pero está esperando que la iglesia responda, que ya dejemos de estar durmiendo, hermano, dejemos de estar así tardos para creer insensatos, tardos para creer en lo que los profetas han dicho. Debemos de hacer un cambio de corazón, hermanos. Si tenemos alguna preocupación por la salvación de nuestra alma, debemos efectuar un cambio decidido. Debemos buscar a Dios con verdadera contrición, con profunda contrición del alma. Deben de confesar nuestros pecados para que puedan ser borrados. Si somos saciados en el escudriñamiento de nuestro corazón, si nos liberamos de nuestros pecados, si dejamos de un lado nuestras malas tendencias, nuestra alma no se elevará a la vanidad y desconfiaremos nosotros mismos y al comprender siempre nuestras suficiencias de Dios. Hermanos, si nosotros, hermanos, confiamos en Jesucristo, no en nuestra carne, no confiemos en nosotros mismos. Dice el profeta Jeremías, engañoso es el corazón, ¿quién lo conocerá? Ni yo mismo confío yo mismo, hermanos, ni yo mismo me confío. Confiemos en Jesucristo, no en el brazo de la carne. Porque engañoso es el corazón, hermanos. ¿Quién lo conocerá? Va a llegar el momento, hermanos, que tenemos que estar solos. La prueba que viene para cada ser humano en esta tierra, hermanos, requiere una fe. Que pase lo que pase, estaremos firmes. Va a llegar ese día, hermano, y por eso les insisto, hermanos, que tengamos esa fe que Dios requiere. No podemos preparar el camino ganando la amistad del mundo, que es enemistad contra Dios, pero con la ayuda divina, quebrantar su influencia seductora sobre nosotros, sobre otros. No podemos influir individual ni colectivamente, librarnos de las tentaciones constantes de un enemigo impecable y determinado, pero podemos resistirla con la fortaleza de Dios. Con la ayuda de Dios lo podemos hacer, hermanos, porque tenemos un enemigo impecable. Como dice aquí más adelante, hermanos, que el demonio anda como león rugiente buscando a quien devorar. No debemos vestirnos con cilicios como a la antigüedad, sino que debemos de hacer una profunda humillación de alma. No tenemos el menor motivo para felicitarnos a nosotros mismos ni exaltarnos. Deberíamos humillarnos bajo la poderosa mano de Dios. Él vendrá para consolar y bendecir a los que lo buscan de verdad, hermano, a los que lo buscan de verdad. ¿No escudriñaremos las Escrituras para que podamos saber dónde estamos en la historia de este mundo?
Esa es la pregunta, hermano. ¿Estamos estudiando nosotros la verdad, palabra de Dios, para saber en qué momento estamos de la historia? Dice, no llegaremos a entender plenamente la obra que está afectuando para nosotros en este tiempo y en puesto que nosotros como pecadores debiéramos ocupar mientras se lleva a cabo la hora del día de la expiación. Hermanos, cuando el día de la expiación antiguamente, hermanos, el pueblo de Israel se humillaba. Era un día de juicio y el que no iba a la reunión del día de la expiación era cortado de su pueblo. ¿Se imaginan lo solemne que era el pueblo de Dios en ese día? Era un día especial y para nosotros es lo mismo. Toda nuestra vida estamos en el día de la expiación. Necesitamos consagrar nuestra vida, hermanos, en cambiar nuestra forma de ser, en nuestros apetitos pervertidos que tenemos. Esa es la prueba máxima que podemos llegar a tener como pueblo de Dios también, aparte de la ley dominical, aparte de todas las pruebas del sello de Dios. Hay una prueba que yo veo en la Biblia, en el espíritu de profecía, desde tiempos de Adán y Eva, hermanos. La prueba que llegó hasta Jesús, donde Adán falló, que era el primer Adán, el segundo Adán triunfó. ¿Saben en dónde, hermanos? En el apetito. ¿Cómo lo tentó el diablo a Jesús? Haz que estas piedras se conviertan en pan. Jesucristo, hermanos, era un Dios todopoderoso, ¿no? Era Dios desde que nació. No dejó de ser Dios, porque el que murió en la cruz del Calvario, hermanos, era su naturaleza humana. Porque Él era 100% humano. Él se cansaba, le podía dar enfermedades. Él no vino como los antiluvianos grandes, como Adán. Él vino con una estatura como estaba en ese tiempo del pueblo hebreo. Pero saben una cosa, hermanos, donde lo tocó el diablo fue en su poder. Porque él siendo Dios, hermanos, tenía el poder para beneficiarse a sí mismo. Y esa era la prueba. Si él fallaba, todo estaba perdido. Si él fallaba, hermanos, no existiéramos. Ese era el poder, hermanos, que cuando lo golpeaban, se imagínense un ser creado, hermanos, uno que le estaba pegando al Dios Todopoderoso, el que creó el universo, y tener que se humanó, dice la Escritura, se humilló hasta la muerte en la cruz, que los soldados le pegaban, le hacían lo que querían, y que él podía decir, nomás con su resplandor podía que todos cayeran como muertos. ¿Se acuerdan cuando Judas lo iban a entregar? Cuando el ángel se le pasó se puso delante de él, y cuando él dijo, he aquí en busca, yo soy. Todos cayeron como muertos, dice la Escritura, porque ese poder, hermano, estaba restringido, y esa era la prueba máxima para Jesús, que siendo el Dios Todopoderoso, tener que restringir su poder para hacer la voluntad del Padre. Y ahora el apetito, hermanos, el apetito desde Adán y Eva, hermanos. Eso es algo poderoso para nosotros. Somos tardos para creer. No queremos ese pan liviano, como dijeron los judíos, el pueblo hebreo en el desierto. Ese pan liviano no lo queremos hoy en día. La reforma pro salud, hermano, no lo queremos, porque es un pan muy liviano, no me da fuerzas. Yo les invito, hermanos, que estudiemos ese ramo de la pro salud. Ese va junto con el plan de salvación. No crean que está separado, hermanos. ¿Saben por qué? ¿Por qué nos enfermamos tanto? Está mucho que ver con la alimentación, hermanos, también. Y Dios desea, hermanos, que al cambiar nuestro corazón, para que Jesucristo pueda morar en nuestro corazón y su Santo Espíritu pueda morar en nuestro corazón, necesitamos también nosotros hacer cambios en la alimentación. ¿Cómo puede venir Dios a morar en un cuerpo enfermo, hermanos? Un cuerpo que tenga las arterias tapadas, llena de tantas enfermedades. ¿Cómo podemos hacer la obra si estamos todos enfermos? Estudiemos, por favor, este rama del régimen pro salud. Es muy importante, hermanos, para nuestro bien, para estar sanos y para que Dios pueda morar en nuestros corazones, hermanos, y podamos recibir la lluvia tardía, el reavivamiento que Dios desea hacer en nosotros.
Pero hay algo importante, Dios ha dejado su obra. A cada hombre, a cada uno tiene una parte que hacer y no podemos descuidar esta obra a menos que pongamos en peligro nuestras almas. Porque para recibir el Espíritu Santo, hermano, necesitamos estar convencidos de que es para predicar el Evangelio. Esa es dice, Dios ha dejado una obra, cada uno tiene que hacer una obra. No crean, hermanos, que yo nomás es cosa del pastor, es cosa de los obreros bíblicos, es cosa de los ancianos. No, hermanos, todos tenemos que compartir el Evangelio. Y si no puede, hermanos, aunque sea con su prójimo en su casa, hermanos, aunque sea con el que trabaja a su lado en el trabajo, hay mucho que hacer, hermanos, y mucho que decir en este ramo de la predicación del Evangelio. Sobre todo la perseverancia, hermanos. Por la gracia de Dios seamos constantes en los principios de la verdad, manteniendo firme hasta el fin el principio de nuestra confianza. Hemos de ser no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, como dijo el apóstol Pablo, ¿no? Cuando el camino está preparado para el Espíritu de Dios, vendrá la bendición, hermanos. Así como Satanás no puede cerrar las ventanas del cielo para que la lluvia venga sobre la tierra, así tampoco puede impedir que descienda un reavivamiento de las bendiciones sobre el pueblo de Dios, hermanos. ¿Se dan cuenta, hermanos, que Dios desea impartirnos su bendición? La bendición más grande va a ser cuando recibamos el Espíritu Santo, hermanos. Pero, hermanos, hay impedimentos para el verdadero reavivamiento. Hay impedimentos que hay en la iglesia. Veamos. No hay nada que Satanás tema tanto como el pueblo de Dios despeje el camino, quitando los impedimentos, de modo que el Señor pueda derramar su espíritu sobre una iglesia decaída y una congregación impenitente. Veamos algunos de estos impedimentos. ¿Saben una cosa, hermanos? Cuando yo me estaba consagrando para predicar este tema, tantas cosas se me venían a la mente. Desde hace mucho tiempo atrás hemos tenido pruebas bien grandes en nuestra familia, hermanos. Y yo me doy cuenta, hermanos, que hay poder ahí. Hay un poder que está ahí detrás de todo esto, hermano. Por eso dice aquí, no hay nada que Satanás tema tanto que cuando el pueblo de Dios despeje el camino para que venga su Santo Espíritu, hermanos. Tenemos mucho más que temer de los enemigos internos que de externos. Los impedimentos para el vigor y el éxito provienen de mucho más de la iglesia misma que del mundo. Es triste decirlo, hermanos, pero es realidad. Dice aquí, pero con cuánta frecuencia los profesos defensores de la verdad han demostrado ser los mayores obstáculos para su adelanto. La incredulidad fomentada, las dudas expresadas, las tinieblas abriegadas, animan la presencia de los malos ángeles, despejen el camino para los planes de Satanás. Como dice aquí, hermanos, las dudas. Hay que tener mucho cuidado con las dudas, hermanos. Estoy estudiando un tema muy hermoso de esto, de la duda y la incredulidad. En un momento, si Dios nos presta la vida, se los voy a compartir. Pero esto es un obstáculo muy importante, tener dudas. El diablo se encarga de esto, hermanos, meternos dudas en nuestras mentes. ¿Cuál es nuestra condición en este tremendo, solemne tiempo? Ay, cuánto orgullo prevalece en la iglesia, cuánta hipocresía, cuánto engaño, cuánto amor al vestido, a la frivolidad, a las diversiones, cuánto deseo de supremacía. Todos estos pecados han nublado las mentes de modo que no han sido discernidas las cosas eternas, hermanos. Cuando tenemos todo eso, hermanos, en nosotros, hipocresía, envidia, orgullo, no podemos discernir las cosas eternas, hermanos. Tenemos que hacer cambios, tenemos que abandonar todo esto, consagrar nuestras vidas para poder discernir las cosas espirituales. ¿Por qué creen, hermano, que muchos allá afuera, si ustedes se dan cuenta, estudian? Hay algunos que estudian la Biblia y yo pienso que a muchos les pasa, pero no comprenden. ¿Saben por qué? Está velado para ellos.
Está velado. Solamente el poder del Espíritu Santo puede que podamos entender. ¿Se acuerdan del etíope? ¿Se acuerdan del etíope cuando un apóstol se le acercó? ¿Entiendes lo que lees? Así pasa allá en el mundo afuera, hermanos. Por eso necesitamos consagrarnos nosotros para ir a dar a conocer este mensaje y decirle a la gente, ¿entiendes lo que lees? Pero para que nosotros podamos entender esto, entender la palabra de Dios, necesitamos consagrar nuestras vidas para que Dios pueda hacer cambios. En las iglesias son frecuentes las divisiones y aún las amargas disensiones que deshonrarían a cualquier colectividad mundana, porque se hacen muy pocos para dominar los malos sentimientos y para reprimir cada palabra que se pueda ser aprovechada por Satanás, hermanos. En las iglesias, hermanos, son frecuentes las divisiones. Ya no debe de haber eso, hermano. Debemos de ser unidos. Hay ataques de Satanás, dice aquí, tan pronto como hay algún motivo de discordia. Cuando hay un motivo de discordia, ¿qué pasó en el cielo? ¿Se acuerdan en el cielo? Cuando hubo esa discordia de que si Dios, hermanos, no era justo con la ley de Dios, el diablo metió discordia entre los ángeles y se llevó, ¿qué? La tercera parte de los ángeles. Imagínense, hermanos, seres perfectos fueron engañados. Adán y Eva, que era perfecta, y Adán y era perfecto, seres santos, fueron engañados. Por eso dice el Espíritu de profecía, hermanos, ni siquiera una hora estamos seguros. Por eso Jesús le dijo, velad y llorad para que no entréis en tentación. Dice, dice, aquí es presentado, dice, para que Satanás revise y con la astucia de serpiente, vea cómo puede destruir a la iglesia causando divisiones. Mira, hermanos, el gran engañador ha preparado sus artimañas para cada alma que no está fortalecida para la prueba y preservar sus constantes, que no somos constantes en oración. Cuando no somos constantes en oración, hermanos, Satanás ya le tiene la prueba. ¿Saben por qué? Él no puede leer tu pensamiento, hermanos, pero con las miradas, con tu forma de ser, se da cuenta que estás pensando y te pone la prueba, como le puso a Adán y Eva, la prueba, una prueba que no pudieron pasar. Y Dios, todos vamos a ser probados como si no existiera otro ser en el planeta Tierra. Y para que podamos pasar la prueba debemos de ser constantes en oración, hermano. El mensaje para este tiempo debe de ser alimentado oportuno para nutrir a la iglesia de Dios, pero Satanás ha estado procurando a gradual despejar a este mensaje de su poder para que la gente no esté preparada para resistir el día del Señor. El mensaje debe de estar, ¿qué? Debe de ser un alimento oportuno para este tiempo, pero el mal está preparando gradualmente un terreno, para que la mente humana no pueda comprender este mensaje. Cuando los pastores y los miembros de Dios presentan graves acusaciones de debilidad espiritual, cuando dicen, yo conozco tus obras, que no eres frío ni caliente, ojalá fueres frío o caliente, pero por lo cuanto eres tibio, no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Es triste decir esto, que esto es algo triste, hermanos, cuando dice, ojalá fueras frío o caliente, hermanos. Necesitamos ya de ser tibios, hermanos. Dios no quiere tibios. ¿Eres caliente o de una vez frío? Debemos de ser calientes, levantarnos, hermano, de este estupor mortal, de levantarnos ya, hermano. Ya es tiempo de hacer cambios en nuestras vidas, problemas en el liderazgo. Dios no acepta ahora a los pastores un testimonio suave y falto de temple, un testimonio de tal, no será la verdad presente, hermanos. Dios desea, hermanos, que los que predican la palabra de Dios no den un testimonio, ¿qué? Suave y falto de temple. Dios desea que se predique el mensaje del tercer ángel, el mensaje de salud, hermanos, el mensaje del régimen pro salud. Dios desea que se predique este mensaje con
poder, hermanos, y para eso, hermanos, necesitamos el poder de su Santo Espíritu. Como pastores, como cristianos, debemos trabajar para eliminar el camino, las piedras de tropiezo, debemos de retirar cada obstáculo, hermanos. Otros impedimentos. Hay impedimentos, hay 4 que quiero estudiar con ustedes. El amor a la comodidad. Oh, mis hermanos, contristezáis al Espíritu Santo, lo haréis alejarse, excluiréis del bendito Salvador, porque no estáis preparados para su presencia. Dejaréis que las almas perezcan sin el conocimiento de la verdad, porque amáis demasiado nuestra comodidad para llevar a las cargas que Jesús llevó por vosotros, hermanos. Al amor a la comodidad, hermanos, eso es un impedimento muy grande. El sueño espiritual. Después del sueño, sé sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, hermanos. Despertemos ya, hermanos, porque hay un adversario muy grande, hermanos, que si no nos ponemos a orar de corazón, como le dijo Jesús a Pedro, he rogado que tu fe no falte, porque el diablo ha pedido zarandearlos, y es lo mismo para nosotros hoy en día, hermanos. Roguemos a Dios para que nuestra fe no falte. El egoísmo, codicia y impiedad, falsedad, en muchos corazones parece haber apenas un hálito de vida espiritual. Esto me entristece mucho, temo que no se haga mantenido una lucha agresiva contra el mundo, contra la carne y el demonio, debido a un cristianismo medio muerto. Continuaremos atendiendo al egoísta y codicioso espíritu del mundo. Compartiremos la impiedad y el favoritismo de su falsedad, hermanos. El egoísmo, la codicia, eso debe desaparecer en nuestras vidas, hermanos. Otro impedimento, voy a ir un poquito más rápido porque ya vamos a terminar. Dependiendo equivocada y descuidado de los dones espirituales. Dios desea, hermanos, que usemos bien nuestros dones espirituales. Si Dios ya nos dio un don, hermanos, aprendamos a usarlo. Muchos temas han sido predicados en esta iglesia de los dones espirituales. Aprendamos cuál es nuestro don. Solución divina, hermanos. Dice la palabra de Dios, tú dices que yo soy rico y me he enriquecido y nada tengo necesidad, pero nada eres un desventurado, miserable, pobre y ciego, y estás desnudo. Por lo tanto, yo te aconsejo que compres de mí oro refinado en fuego para que seas rico en vestiduras blancas, para vestirte, para que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unges tus ojos con colirio para que veas. O sea, hermanos, esa es la solución divina. Dios desea, hermanos, bendecirnos con su Santo Espíritu, que compremos, dice, unges tus ojos con colirio para que veas. Hermanos, el resultado del reavivamiento significa una renovación de nuestra vida espiritual. Es, hermanos, que cambiemos nuestra forma de pensar de corazón, que hagamos cambio desde el corazón, hermanos. Que nuestra mente sea la mente de Jesús. Ese es el mensaje que quiero dejarles, hermanos, que nos unamos todos juntos. ¿Y cuántos desean, hermanos, ser parte de este gran mensaje para proclamar su mensaje? Como dice aquí, hermanos, el último que les quiero presentar aquí. Cristo mencionó a Pedro solamente una condición de servicio. ¿Me amas? Esta es una calificación indispensable. 3 veces le dijo a Pedro, ¿me amas? ¿Me amas? Apacienta mis ovejas. Y eso es lo que yo les deseo dejarles en su corazón. ¿Aman al Señor Jesús para hacer cambios en sus vidas? ¿Lo aman de verdad, hermanos? ¿Cuántos lo desean hacer cambios en su vida? Amén, gloria a Dios. Quisieran pasar acá al frente, hermanos. Quisiera que oremos todos juntos. Los que deseen pasar, hermanos, pueden pasar. Dios está dispuesto, hermanos, a estar con cada uno de nosotros. Si nosotros le decimos, he aquí, envíame a mí, ¿verdad? Gloria a Dios, hermanos. Dios siempre nos va a escuchar si nos ponemos en su mano, hermanos. Dios es grande. El que murió allá en la cruz del Calvario, hermanos, desea salvarnos a todos. Desea que vivamos bien en esta vida, hermanos. Desea darnos nuestra vida, pero no, este mensaje debe de ser compartido, hermanos. Debemos de apoyar este ministerio, hermanos.
debemos de hacer algo en nuestras vidas. Dejemos de ser ociosos, como decía la Escritura, tardos para creer en lo que los profetas han dicho, y que hagamos de Jesús el amén, y que digamos, podamos decir cuando Él venga, he aquí nuestro Dios, lo hemos esperado. Amén. Vamos a orar. Padre Dios que estás en los cielos, santificado sea tu santo nombre. Después de haber estudiado tu santa palabra, Señor, pedimos de corazón, Señor, que de rodillas estamos aquí, un grupo de tus hijos, que podamos humillarnos de corazón, hacer cambios en nuestras vidas y convertirnos, hermanos, y que este mensaje pueda ser proclamado con gran poder, Señor, para que podamos recibir tu Santo Espíritu de la lluvia tardía, Señor. Es un mensaje, Señor, de la lluvia tardía, no es para el futuro, es para hoy, Señor. Pero ayúdanos para que podamos hacer cambios y que podamos tener a Jesús como nuestro gran amigo y Salvador todos los días de nuestra vida. Quédate con nosotros, Señor, y que puedas bendecir a todo este pueblo. Y que de aquí en adelante puedan decir ellos, he aquí, envíame a mí. Te ruego que tu Santo Espíritu esté con cada uno de vosotros. En Cristo Jesús te lo ruego, Señor. Amén. Amén.